siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café La Cabaña, café de origen, no lo vamos a tomar con un tema muy actual, y son las festividades navideñas. Y para ello tenemos como invitado al padre Juan Pablo Galeano González, quien es coadjutor de la parroquia San Pedro Claver de Andes. Padre Juan Pablo, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación a estar hoy acá. Gracias a Opan Televisión que nos permite estar acá con ustedes. Un saludo cordial a todos los televidentes que nos siguen hasta ahora. Bueno, vamos a tomarnos este tinto hablando de las festividades navideñas. Eso es. Bueno, padre, pero primero contémosle a la comunidad quién es el padre Juan Pablo Galeano González. Bueno, Juan Pablo Galeano Muchos no González, lo conocen. Posiblemente, sí. Mi nombre pues, es Juan Pablo Galeano González. Soy nacido en Ciudad Bolívar, Antioquia. Entonces somos muy vecinos de acá de la región del suroeste. Con una familia de 4 hermanos. Uno de ellos también sacerdote, que es Carlos, con quien trabajo acá en la parroquia en San Pedro. Y hemos tenido la oportunidad de estudiar en el bachillerato, en el seminario, en esa época de formación juntos. Juntos nos ordenamos sacerdotes en el 2009 y bueno, ya a partir de ahí ha venido una historia de diferentes servicios pastorales. Pero a ver, pero entonces, o sea, ¿ustedes son gemelos, mellizos o hay uno mayor que el otro? ¿Cómo es eso? Nosotros nos llevamos 2 años y algo más de diferencia, simplemente que en estos temas de la adolescencia y el trabajo en la vereda, en la finca, pues con mi papá, nos distanciamos un poco del estudio, luego ya terminamos juntos el bachillerato, hicimos juntos el estudio superior en el Seminario Mayor de Jericó y bueno, pudimos ordenarnos juntos en el ministerio sacerdotal y acabamos. Hemos coincidido por segunda vez en una parroquia. La primera la tuvimos en Santa Rita en el año 2010 y ahora en San Pedro Claver. Bueno, ¿es común o es, digamos, muy poco, muy raro ver un par de hermanos como sacerdotes? Bueno, realmente es más común de lo que se pueda imaginar el común de la gente. Acá en la diócesis de Jericó hemos tenido históricamente varias parejas de hermanos en diferentes generaciones que se han preparado para el ministerio sacerdotal y que lo han ejercido. No es muy común que coincidan los 2 hermanos trabajando en las parroquias. Esa puede ser una particularidad acá con nosotros, pero sí hemos tenido parejas de hermanos, algunos de ellos son muy cercanos. En este momento hay otra pareja de hermanos sacerdotes que son oriundos de Támesis y están trabajando en el Seminario Mayor de Jericó. También hay otra pareja de hermanos de apellido Caicedo del municipio de Concordia. Uno de ellos está en Támesis, el otro está con nosotros acá en la parroquia San Pedro Claver, el padre Pedro José Caicedo. Hemos tenido también otros de apellido Ríos, otros de apellido Marín de Jericó. Entonces, históricamente sí hemos visto que la diócesis tiene una tendencia a que muchas de las familias con bases y con formación religiosa pues van teniendo como esa particularidad de que no descartan la posibilidad de ingresar a un seminario o tener un estilo de vida religioso como consagrados o como sacerdotes. Padre, me disculpa la pregunta que se la va a hacer como más bien un poco indiscreta. ¿Quién convenció a quién para que ingresaran al...? Pues Juan Carlos, realmente yo creo que nosotros nos dejamos marcar mucho por el testimonio de sacerdotes que en definitiva son como los brazos visibles de lo que puede hacer la iglesia o una parroquia o el mismo Dios en diferentes momentos de la vida. Entonces teníamos con mucha frecuencia la visita de sacerdotes en nuestra vereda que nos inspiraban confianza, les ayudábamos en las diferentes actividades, como se realizan acá en las parroquias, la recogida de los aguinaldos, la visita en San Isidro, salir en actividades de grupos juveniles. Entonces uno se va motivando como con eso. Y concretamente mi hermano Carlos estaba ya en proceso de seguimiento vocacional o de motivación. Yo terminé mi bachillerato y estaba como con otros planes, pero también me invitaron a conocer el seminario de Jericó. Allá estuve y encontré un grupo de personas que como yo habían sido invitados, muchos de ellos estaban ya muy firmes, otros estábamos de paseo conociendo. Nos gustó el ambiente, nos conocimos, formamos amistad
y luego volvimos ya como con la intención de empezar un año introductorio y bueno, nos quedamos de un grupo que iniciamos 20 y terminamos 6. Güey. Padre, ¿de eso hace cuánto tiempo? Eso fue en el año 2009, cuando nosotros ya nos ordenamos sacerdotes. Empezamos en el seminario en el año 2001. 2001. Sí. Nuevo milenio entonces, y ya con eso. Algo así, digamos que formamos parte de una generación de este nuevo siglo, sí, con cambios estructurales no solamente a nivel de formación, sino culturales, religiosos, políticos, económicos. Entonces vamos formando parte como de una nueva tendencia dentro de lo que la Iglesia va proponiendo como formación para los sacerdotes, conservando siempre los principios doctrinales y bíblicos, morales, que esos serán principios no negociables para la Iglesia en ningún momento, pero sí movidos y metidos en un ambiente cultural completamente diferente. Bueno, padre, una vez ustedes se ordenaron, pues hubo fiesta en Jericó, en Ciudad Bolívar y en la vereda de donde son ustedes oriundos. Pues realmente, por ser familias del campo, generalmente somos gente muy, muy sencilla, ¿cierto? Claro. Ni por los medios, ni por la facilidad de transporte, usted va a pensar en que usted llega a su vereda y va a tener un salón rentado y ese tipo de cosas. No, lo que generalmente hacen los párrocos cuando un joven se ordena sacerdote en su municipio, es que preparan un almuerzo para los que asisten a la primera celebración de la Eucaristía. Entonces eso fue lo que se hizo en Ciudad Bolívar. El párroco de ese entonces, el padre Raúl Ortiz, ofreció muy generosamente el banquete como de recepción, un almuerzo para los que asistieran ahí y poco más. Ya después de eso, como éramos 6, entonces empezó una carrera maratónica de que los primeros que se iban ordenando iban a la primera misa de los compañeros, entonces éramos 6 rotándonos de pueblo en pueblo, y eso impedía que usted se quedara mucho tiempo con su familia. Usted iba a la noche de la ordenación a su casa, lo ponían a bendecir todo lo que hubiera para bendecir, y si ya estaba bendito igual lo repetían las bendiciones para estrenar las bendiciones del sacerdote, y empezamos a visitar a los compañeros que se iban ordenando. Qué bonito, qué bonito. Entonces, como para mucha ostentosidad y ese tipo de cosas, tal vez no hubo pues el tiempo ni los recursos, pero pudimos acompañar a algunos de los muchachos con los que hicimos el proceso para sus primeras celebraciones también. Qué bonito, muy bien. Bueno, padre, ahora sí ya entremos en el tema, ¿cierto? Bueno, sí, por este tiempo, como hablaba al inicio del programa, pues estamos en las festividades navideñas, ya los muchachos salen de la guardería, del colegio, de la escuela, ¿sí? Se cambia ya de ambiente, ¿sí? Ya la cosecha de café ya va terminando, entonces ya se entra, como decía, en otro ambiente. Y uno siempre desde niño, esta época de la Navidad es como la época más agradable, donde hay fiestecita, hay los buñuelos, la natilla, los regalos, ¿sí? ¿Qué lleva a que se hagan esas festividades navideñas y cuáles son esas 4 fiestas en sí que se celebran en estas? Bueno, realmente la época de final del año o la culminación de este ciclo que se celebra con la Navidad, nosotros culturalmente lo hemos tomado de muchas tradiciones culturales que son muy antiguas. Y cada una de las culturas, en cada uno de los lugares, pues va teniendo una especie de rituales de celebración para el inicio y para la conclusión de un evento, de un proyecto. Y en este caso, para la culminación del año, pues también nosotros tomamos elementos de muchas culturas y claro, tradicionalmente celebramos la Navidad, que implica esto, el evaluar, el programarnos para el año siguiente, el aprovechar el tiempo de vacaciones, y se suman muchas cosas también desde el aspecto de la fe. Entonces, desde la fe, ¿qué se celebra en este tiempo? Pues fundamentalmente, antes de hablar de Navidad, pues hay un tiempo de preparación que se llama el Adviento, que son 4 semanas antes del día del nacimiento. Entonces, es una fecha que puede oscilar casi a finales de noviembre, el 30 de noviembre, como la fecha más cercana, que coincida con 4 domingos hasta llegar al día de la Navidad, de la Natividad, del nacimiento de Jesús. Dentro de esa época, la Navidad pues se seguirá extendiendo hasta el día de la Epifanía, que es el día que se llama de Reyes. Entonces, en ese lapso de tiempo, que comienza con el Adviento, preparación a la Navidad, y ya se celebran algunas festividades características, por ejemplo, el Día de la Virgen Inmaculada, que es el 8 de diciembre, que es uno de los dogmas marianos, es una de las verdades de fe que propone la Iglesia a los creyentes acerca de la Santísima Virgen María. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata? Pues es reconocer que Dios ha preparado
un ambiente sin pecado para que nazca su hijo que es sin pecado. Fundamentalmente eso es lo que creemos de María, que María ha concebido sin pecado al Hijo de Dios que nace sin pecado para redimir del pecado a la humanidad. Muy bien. Luego pasamos ya al 8 de diciembre, continúa el tiempo del Adviento, se celebra el nacimiento de Jesús, que es el misterio de la encarnación, que ha sido pues anunciado y ha tenido datos bíblicos en la visita del arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María, y a partir de ese momento pues se comienza como otra etapa dentro de lo que es este tiempo de fin de año, que desde que comenzamos prácticamente en noviembre, ya la música nos habla de Navidad, entonces uno piensa que Navidad comenzó desde octubre, ¿cierto? Sí, sí. Pero realmente la Navidad comenzaría el 25 de diciembre, con esa misa matutina, con la misa de medianoche del nacimiento, que se celebra ahí el segundo momento, el nacimiento de Jesús. Sí, señor. Más adelante habrá una celebración especial para la Santísima Virgen María, que será el 1 de enero cuando se celebra la maternidad de María. Maternidad de María. Ajá. Y se tiene una intención especial de orar por todas las madres gestantes y por las madres que van dando a luz, donde se recuerda que la gran misión de María no ha sido solamente la que celebramos el 8 de diciembre, acoger en su seno virginal a Jesús, sino que la gran misión de María es ser la Madre de Dios. Digamos que ese es el dogma central de María que se celebra en este tiempo de la Navidad. Y la cuarta celebración sería la celebración de la Epifanía, que es lo que tradicionalmente llamamos la fiesta de los Reyes Magos, datados en los textos bíblicos que nos hablan de unos magos de Oriente que llegan a visitar al niño Jesús recién nacido en el portal de Belén, en la pequeña aldea o casa o como la queramos llamar actualmente, a ofrecerle a él unos dones, ¿no es cierto? Que la Escritura nos habla de unos dones concretos y que bueno, ya tradicionalmente se le va dando mucho sentido, y a cada una de estas fiestas religiosas también se le da un tinte comercial. Claro que sí. Por muchas razones, pero una de ellas es porque el fenómeno religioso congrega multitudes. Entonces, si a un fenómeno religioso se le pone una campaña publicitaria, eso va a llegar y va a tener un impacto comercial muy grande, porque son multitudes los que lo celebran. Así es. Bueno, padre, hablando de eso, de esa parte comercial, de tanta multitud, tantas cosas, mucha gente dice de que estas festividades son paganas, de que estas festividades en otros siglos era algo malo, ¿sí? Y que ya la Iglesia Católica pues las acomodó de modo que quedaran como algo bueno, ¿sí? ¿Qué nos puede decir de eso? Pues realmente yo creo que hay muy pocas culturas que puedan decir, o religiones, que tengan algo propio y autóctono que no esté relacionado con la cultura, porque realmente lo que hace el fenómeno religioso es insertarse en la cultura. Entonces es imposible que un credo religioso, que una profesión religiosa, que una religión como tal, como es la religión católica, pues vaya a prescindir de los elementos culturales que por siglos y por muchas culturas han venido siendo utilizados, valorados, vividos y celebrados. Entonces sucede con las fechas de los calendarios litúrgicos, que hay algunas fiestas que se toman culturalmente. De hecho, la misma Escritura nos da a nosotros datos de que los pueblos y las culturas antiguas celebraban las fiestas de las cosechas, las vendimias, los primeros frutos. Nosotros celebramos y hacemos colecta del café, nosotros celebramos San Isidro, que es la recolección y la ofrenda que hacen las personas de sus primeros frutos, ¿no es cierto? Entonces hay una gran cantidad de elementos culturales como el pesebre, como el árbol de Navidad, como las decoraciones, las luces, que tienen una base y una construcción cultural muy antigua que no son exclusivas del catolicismo y que no son propiedad real de ninguna religión, sino que son propiedad de la cultura, y que aunque la cultura vaya cambiando, se vaya transformando, hay unos principios generales que van a permanecer, que son el valor y el sentido que cada cultura le ha dado y que también el catolicismo o el cristianismo ha encontrado en ellos un sentido de fe. Perfecto. Bueno, entre esas cuestiones culturales, por este tiempo se habla mucho de San Nicolás, ¿sí? Claro. De Santa Claus, ¿sí? Eso es europeo, eso es americano, pero nosotros lo estamos o sea, nos apropiamos de él también, ¿sí? Como lo dice usted, algo cultural. Bueno, realmente San Nicolás es un obispo que vivió, nació, creció y murió en la región de Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía. Turquía. Sí, un ambiente donde tenía
pues mucha influencia de estas zonas nórdicas y de los Países Bajos. Por estar ubicado estratégicamente, entonces tenía al norte estaba el Mar Muerto, creo, abajo estará el Mediterráneo, abajo estará Israel, estará Egipto, estará Palestina, al otro lado estarán los Países Bajos, donde estarán Bélgica, Bulgaria, donde estará Alemania un poquito más cerca. Entonces va a haber un punto de confluencia para muchas culturas, ¿cierto? Entonces el lugar donde nace San Nicolás es un lugar del que beben muchas culturas y a la vez está influenciado por muchas culturas. Entonces por eso es una figura como San Nicolás, un aldeano que ha nacido en una familia adinerada, que ha perdido su familia, sus padres a muy temprana edad y que decide darle la oportunidad a los demás con sus bienes. Entonces se toma una gran cantidad de elementos y luego como sacerdote, como obispo, pues sigue practicando la misericordia con los más necesitados. Y claro, desde ahí se van tomando muchos elementos. Y los obispos pues, tienen una vestidura como color rojo, entonces se toman de ahí muchos elementos para ir transformando culturalmente con el paso del tiempo hasta llegar a Santa Claus, ¿no es cierto? Que ya es una figura completamente mítica o ficticia. Entonces trasladamos una persona real, que es San Nicolás, que fue un ser humano que vivió y compartió con sus coetáneos, para transformarle un sentido comercial con una figura mítica, con una figura ni siquiera mítica, ficticia. Entonces la generosidad del obispo San Nicolás es la que se quiere reflejar en Santa Claus, que va con su trineo, distribuyendo los regalos en el tiempo de Navidad, la nieve, los vestidos, porque se toma mucha influencia de estos países nórdicos, donde sí, claro, tenemos el cambio de las estaciones, pero para nosotros es una figura que realmente es muy comercial, ¿cierto? No hay ningún lugar, ni de acá, de Andes, ni del mundo, creo yo, donde usted vaya a tiendas de decoración navideña y no encuentre esa figura, que realmente es mucho más llamativa por el hecho de no estar matriculado con un fenómeno religioso que la persona de Jesús, que será el real protagonista del tiempo de la Navidad. No se entiende Navidad con Santa Claus. No tiene nada que hacer, ¿cierto? Realmente alguna vez yo pregunté en una de las Eucaristías que celebraba, bueno, díganme si quieren que yo coloque en la iglesia la figura de Santa Claus, porque hay mucha gente que lo pedía. Y bueno, muéstrenme en la Biblia dónde está Santa Claus y yo lo pongo. Realmente no aparece, ¿cierto? Es un personaje que se construye con un objeto concreto que es comercial y ha sido utilizado en campañas publicitarias desde hace mucho tiempo, desde el 1800 o 1900 comenzando esas décadas, pues se utilizaba en campañas publicitarias por diferentes empresas o por diferentes marcas, por autores, siempre con el objetivo de conectar lo comercial con esta tradición que en el fondo tenía una tradición de fe, porque se celebraba la fiesta de San Nicolás a los comienzos de diciembre, el 6 de diciembre la fiesta de él, y se va trasladando hasta convertirlo. Y Santa Claus será el resultado de la combinación de nombres por los que va pasando San Nicolás, que en holandés se pronuncia de una manera, en alemán se pronuncia de otra y se le van recortando vocales hasta que San Nicolás termina siendo Sant Claus. Se le quita la O, se le quita la I, entonces se compone como una especie de nickname que llaman los americanos, como un sobrenombre para nosotros, y se construye Santa Claus, y ya a partir de ahí se crea todo un fenómeno comercial que tiene un impacto a nivel mundial. Así es. Pero realmente una de las grandes tentaciones es Santa Claus, Papá Noel para nosotros, oculta realmente y absorbe la persona de Jesús, que es el protagonista de la Navidad. No se entiende la Navidad sin Jesús. Claro que sí. Bueno, padre, entonces usted nos está hablando de que es una mezcla de la parte espiritual con lo cultural, ¿cierto? Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar a muchas personas que dicen, bueno, ¿y dónde dice en la Biblia que Jesús nació el 24 de diciembre, el 25? Claro, es que son fechas de los calendarios que se seguían en las diferentes tradiciones culturales, donde se trata de acercar y tener el dato histórico más preciso posible. Más preciso, sí. Y se tienen los datos históricos de acuerdo a las festividades en las que celebraban las culturas. Se reunían para celebrar o los comienzos o los finales de las cosechas, los cambios de las estaciones, el novilunio, ese tipo de celebraciones que son marcadas en diferentes culturas, y se acomoda una celebración de fe en esos momentos que son simbólicos y que son significativos. Pero si nos dicen a nosotros que fue el 26 o el 28,
pues no cambiaría nada realmente el misterio de la encarnación, ¿verdad? Si tenemos la claridad desde la fe de que Dios es un eterno presente y hay un momento, un dato histórico concreto que en los evangelios se nos descubre y que historiadores de los siglos primero, segundo y tercero dan con mucha firmeza y con mucha fidelidad, encuadran y enmarcan el nacimiento de Jesús en una época histórica, ¿no es cierto? Si los historiadores nos han dicho en la época de Poncio Pilatos, en la época de Herodes, de los tetrarcas, de los diferentes emperadores del Imperio Romano, pues nos están hablando de una época histórica concreta. No estamos hablando de que Jesús es un personaje mítico. Que haya imprecisiones con respecto a la fecha exacta, claro que sí. Sí. Porque es muy imposible en este momento creer que haya un dato histórico concreto que nos diga Jesús nació el 24 a la medianoche, como nosotros queremos celebrarlo. Pero que hay un momento histórico en el cual, durante la ocupación del Imperio Romano en la región de Palestina, ¿se ha dado este fenómeno? Sí, está datado por diferentes historiadores. Muy bien. Bueno, padre, ¿siempre ha existido eso de dar regalos en todas estas generaciones? ¿O por qué se dan los regalos en estas festividades? Sí, que se dan tantos regalos. Bueno, yo pienso que no es solamente con un contenido de fe. Las culturas tienen la capacidad de celebrar y celebrar la vida, celebrar la muerte, celebrar los cambios generacionales, celebrar los cambios de residencia, los traslados a las culturas nómadas. Entonces, cada celebración tiene signos y tiene símbolos. Y muchas culturas, al igual que la nuestra cultura occidental y nuestra tendencia a celebrar todo desde la fe, porque el contenido de nosotros, al igual que muchas otras culturas, va marcado dentro de un mundo que es simbólico y es de fe, pero los detalles están muy enmarcados en personajes como estos, que bíblicamente nos han mostrado que llegan a Jesús y ofrecen detalles. La figura del obispo San Nicolás, que ejercía su generosidad con las personas, y no como datos históricos, pero sí hay muchas leyendas que serían como datos extra, aparte de lo histórico, tradiciones y leyendas que nos hablan no solamente de San Nicolás, sino de muchos otros que en nombre de la iglesia o en nombre de Dios ofrecían sus detalles. Y bueno, en la Navidad, esta es una época en la que muchas culturas celebran la vida y celebran el final de un ciclo. Entonces realmente esto de los detalles tiene un significado muy grande, que nuevamente, lo que decíamos ahora con la figura de Santa Claus, que cuando la cultura va teniendo una tendencia muy llevada a lo comercial, pues claro, es la oportunidad para nosotros movilizar desde la fe o para aprovechar un fenómeno de fe, un fenómeno que es religioso, y darle un contenido comercial. Entonces se le da el sentido comercial a las luces, que tiene un sentido más espiritual, se le da un sentido comercial a los regalos, que tiene un significado más espiritual, que son los dones que Dios trae con su encarnación a la humanidad. Entonces hay una gran transformación de un concepto muy básico, muy simple, que es la construcción de la dignidad de la persona. Y esto se va trasladando y se va ampliando a diferentes contextos, pero realmente esta tradición de los regalos y los detalles es muy importante, y aunque no haya nada que nos dé a nosotros la certeza de que es voluntad de Dios que eso así sea, pero sí entendemos que este fenómeno de los presentes, de los detalles, ha tenido y seguirá teniendo un impacto muy grande desde la fe y también desde lo cultural. Y lo económico. Que sí, así es. Bueno, padre, y ustedes como sacerdotes en ese tiempo de fin de año, pues cómo asumen estas festividades entre ustedes allá, pues que son personas, pues digámoslo así, como tan solas. Sí. Bueno, o sea, esta época es muy familiar, sí, todos buscamos a estar con los hermanos y todo eso, pero igual ustedes no lo pueden hacer porque están en la parroquia. ¿Sí? Claro. ¿Qué sucede en ese tiempo? Pues en este tiempo es un tiempo de mucha convivencia y de compartir. Creo que es muy importante que en los lugares en los que se trabaja, en el caso de que el sacerdote no esté solo, sino que tenga un equipo de compañeros con los que pueda trabajar, procurar un ambiente muy armonioso en el que se pueda convivir y se pueda estar en mucha paz y en mucha tranquilidad. Fundamentalmente son días muy intensos, desde la actividad litúrgica a la actividad penitencial. Son días en los que, por tratarse de un fin de año, terminando ciclos, personas que terminan proyectos, que inician proyectos, las personas durante el año han tenido pérdidas de sus seres queridos. Entonces son épocas en las que los sacerdotes estamos dispuestos
a escuchar y atender a mucha gente que durante el transcurso del año no lo ha hecho. Y son épocas en las que la gente busca o reconciliarse, orar, dar gracias. Entonces la figura del sacerdote todavía para nuestra cultura sigue representando un valor muy grande y es un punto de conexión y de comunicación con Dios. Y así lo entienden muchas personas y así también lo entiende la iglesia. Entonces el sacerdote no podrá en ningún momento priorizar, a no ser que esté en un periodo de vacaciones y que coincidan sus vacaciones con temporada decembrina. Pero lo más normal es que esta sea, al igual que la Semana Santa, una de las épocas donde los sacerdotes estarán en sus parroquias disponibles para escuchar y atender a sus parroquianos, a sus familias. Y dentro de el poco tiempo que puedan tener de descanso, dentro de sus ambientes, con sus compañeros. Pero sí, es un tiempo donde es recogimiento familiar, muchas celebraciones familiares, y los sacerdotes tratamos de estar disponibles para lo que las comunidades pues, nos puedan requerir. Pero pensar en que la celebración con mi familia va a estar por encima del trabajo, la misión que yo desempeñe en la parroquia, no es muy normal que eso suceda. Sí, no es viable. Sí, no es muy posible. Claro que sí. Bueno, padre, ya para terminar, usted nos hablaba ahorita de eso, de que mucha gente, bueno, ya tiene un cambio de vida porque pasa del bachillerato a la universidad, otra ciudad. Bueno, muchas empresas hacen ese cambio tiran cuentas a ver cómo fue este semestre o este año económicamente, ¿sí? Hacen un balance. ¿Qué consejo le daría usted a su comunidad de San Pedro y de Andes? Bueno, yo creo que si en lo cotidiano y en lo práctico de la vida nosotros estamos habituados a que los proyectos tienen un punto de comienzo y un punto de finalización para evaluar, pues yo creo que también la vida y lo cotidiano, no solamente la vida de fe, sino nuestro crecimiento como personas, como seres humanos, pues vaya encaminado también a eso, a que tomemos este tiempo que se avecina de la Navidad para nosotros plantearnos, bueno, cuál es la rendición de cuentas que nos damos, no solamente pensando en dar cuentas a Dios, que mucha gente lo toma de una manera muy trágica, sino darnos cuenta frente a nosotros mismos cuáles son los alcances que tienen nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras omisiones, y bueno, que esa rendición de cuentas pueda realmente ayudarme a mí a crecer como ser humano. Que sin un buen ser humano no podrá haber ni un buen cristiano, ni un buen pentecostal, ni un buen evangélico, ni un buen ateo, porque se necesita ser un buen ser humano para poder ser cualquier otra cosa. Entonces, que este tiempo, que todavía nos queda un poco de Adviento y el tiempo de Navidad, pues sea para todos y cada uno de nosotros ese momento de rendición de cuentas, mirarnos frente al espejo, ser conscientes y asumir cuáles son nuestras responsabilidades frente a las cosas que vivimos, que hacemos, que decimos, frente a las cosas que omitimos, y nos pongamos la camiseta de protagonistas. Yo creo que si algo nos invita a celebrar la Navidad es a que dejemos de sentirnos víctimas de la cultura, víctimas de la religión, víctimas de lo económico, víctimas de la naturaleza, víctimas de la historia, sino a que realmente podamos tomar una posición y un lugar protagónico donde yo diga, bueno, la historia me condiciona, la cultura me rodea, el ambiente me sostiene, me influye, pero las decisiones siempre van a estar enmarcadas desde la libertad de la persona, y hacia ahí hay que saber encaminar todo esto. Entonces yo creo que esta época es muy propia para nosotros hacer una evaluación general de nuestra vida, ajustar las cuentas de las cosas que no están claras y proponernos que aquellos cambios que sabemos que son importantes y nos convienen, no esperar que lleguen desde afuera, sino proponernos y hacernos protagonistas de nuestra vida y de nuestra historia. Eso está muy bien. Padre, no queda sino decirle, pues, gracias por haber atendido la invitación, pero felices fiestas y feliz Navidad. Igualmente para usted, Carlos, y para todos nuestros televidentes, muchas bendiciones, un abrazo grande y unas muy felices fiestas de Navidad para todos. Muchas gracias. Muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.